comes bien toda la semana, o al menos eso es lo que tú te crees. Y una saludable, una ensaladita a mediodía, yogur de postre, todo bajo control. Llega el viernes, sales a cenar, te comes un postre o unas patatas o simplemente más cantidad de lo que habías planeado y algo hace clic en tu cabeza. Ya la he fastidiado. Y en ese momento ocurre algo curioso. No piensas, bueno, no pasa nada, sigo con mi vida, sino que piensas, ya que he fallado, lo he hecho. Y sigues comiendo, no porque tengas hambre, no porque realmente te apetezca, sino porque sientes que el día está perdido. Y el fin de semana continúa igual. Y el domingo por la noche aparece la culpa. Y el lunes vuelve la promesa. Esta vez sí. Ahora voy a hacerlo perfecto. Ahora me pongo en serio de verdad. Y sin darte cuenta, vuelves a empezar el mismo ciclo. Si esto te suena familiar, quédate porque hoy vamos a hablar del ciclo atracón-restricción, un patrón que viven muchísimas personas y que casi nadie explica bien. Lo primero que quiero que entiendas es que esto no es cuestión de fuerza de voluntad. La mayoría de las personas creen que el problema está en el momento en el que comen de más, pero normalmente el problema empezó mucho antes. Empezó cuando intentaron comer demasiado poco, cuando eliminaron alimentos, cuando empezaron a contar cada caloría, cuando dejaron de escuchar sus señales de hambre. El ciclo suele funcionar así. Empiezas una dieta, te propones hacerlo perfecto. Reduces cantidades a ciertos alimentos, el hambre. Aguantas y durante unos días incluso parece que funciona. Pero el cuerpo no es tonto. Tu cerebro interpreta que hay escasez, que algo está ocurriendo. Y cuando percibe escasez, empieza a aumentar el interés por la comida. Empiezas a pensar más en comida, te apetece más los alimentos que son más densos en calorías, las galletas parecen mucho más atractivas, el chocolate parece más bueno que nunca y la pizza parece algo increíble. No porque seas débil, sino tu cerebro está intentando ayudarte a sobrevivir. Es exactamente lo que tiene que hacer. El problema es que nadie te lo explica y acabas pensando que el fallo eres tú. Hay algo muy curioso. Cuando te dices que no puedes comer algo, ese alimento cada vez ocupa más espacio en tu cabeza. Haz la prueba. No pienses en un elefante rosa. Realmente estés pensando ahora mismo en un elefante rosa. Con la comida ocurre muy parecido. Cuando te dices, no puedo comer chocolate, no puedo comer pan, no puedo comer pizza, tu atención se dirige constantemente hacia eso. Y cuanto más intentas evitarlo, más importancia adquiere. Por eso hay personas que pasan el día entero pensando en comida, no porque estén obsesionadas, sino porque están intentando controlarla constantemente. Y eso es agotador. Además, genera una sensación de pérdida de control cuando finalmente comes aquello que estabas evitando. Y mira, yo doy mucho la brasa con todo esto porque es que yo estuve ahí. Tenía alimentos que consideraba malos, alimentos que eran prohibidos, alimentos que simplemente pues no debía comer. Y mientras no los comía, yo me sentía que lo estaba haciendo bien, sentía que tenía el control. Pero cuando aparecían era otra historia. O sea, no me comía una porción. Comía como si no hubiese mañana, porque realmente sentía que era la última oportunidad que tenía de comer lo que sea, ese chocolate, ese bollicao. Porque es que yo en mi cabeza pensaba, bueno, mañana vuelvo a la dieta, mañana vuelvo a coger el timón, mañana pues ya no lo como más. Y precisamente por eso sentía la necesidad de aprovechar. De mucho tiempo pensé que tenía un problema de disciplina, que tenía un problema de autocontrol, que otras personas podían comer normal y yo pues no. Hasta que entendí una cosita un poco fundamental. Mi comportamiento tenía todo el sentido del mundo. Era la consecuencia lógica de la restricción. Cuando alguien siente que ha comido de más, suele intentar compensar. Y aquí aparece uno de los mayores problemas. Sí, comidas. Ayunar. ¡Jue! Con lo de moda que está el ayuno. Y ahora viene esta tipa a decirme que el ayuno es un problema. Pues sí. Y cenar solo una ensalada también. Y entrenar el doble porque ayer te zampaste una caja de galletas Príncipe, pues también es un problema. Intentar quemar lo que has comido. Suena muy razonable, ¿no? Pero suele empeorar el ciclo, porque vuelves a crear esa escasez. Y cuando vuelve la escasez, vuelve a aparecer el hambre. Y cuando vuelve el hambre, impulso de comer. Es algo como intentar apagar un fuego echándole gasolina. Por eso muchas personas llevan años atrapadas. No porque hagan demasiado poco, sino porque intentan compensar demasiado. Entonces, ¿cómo se sale de todo esto? La respuesta no suele gustar, porque parece demasiado simple. Y hay veces que cuando tenemos un problema tan grande necesitamos como una respuesta muy complicada. O sea, a lo mejor se nos mete un poquito el ego o no sé. Entonces, ¿cómo se sale de todo esto?
permitiéndote comer de forma regular, dejando de catalogar alimentos como buenos o malos, aprendiendo que una comida no define tu alimentación, entendiendo que un exceso puntual no necesita un castigo. Y esto no significa comer cualquier cosa a cualquier hora. Significa construir una relación más tranquila con la comida. Una donde una galleta sea una galleta y punto. No un examen ni veneno. Porque cuando desaparece la sensación de escasez, muchas veces desaparece también la urgencia. Y por primera vez puedes elegir no reaccionar, sino elegir. Si escuchando este episodio has pensado, ostras, soy yo 100%, quiero que sepas que no eres un caso perdido y que, por supuesto, no te falta fuerza de voluntad. Simplemente llevas años intentando resolver el problema desde el lugar equivocado, porque el problema no suele ser el atracón, suele ser la restricción que ocurre antes de ese atracón. Y cuando entiendes eso, se empiezas a ver las cosas desde otro lugar, desde un sitio con un poquito más de luz. Así que si te ha gustado este episodio, suscríbete para no perderte los demás, porque aquí no hablamos solo de comer, hablamos de cómo dejar de vivir en guerra con la comida. Y esto ha sido Más que Dieta, y yo soy Jimena. Que pases muy buen día.